Bien, hoy arrancamos con la clase 5 y 6 de Graciela Licedo. Lo más importante de la clase 5 es una clasificación de tipos de correspondencias, que la voy a explicar después de hacer una breve lectura de cositas que me parecen importantes. Por ejemplo, en el capítulo 5 empieza con el sistema grafemático del español y empieza mostrando el alfabeto. Pero la particularidad de este alfabeto es que no se incluyen las grafías extranjeras. ¿Y por qué es importante esto? Porque la alfabetización, ¿quién fue la persona que incluyó la grafía extranjera en Argentina? Nada más y nada menos que Domingo Faustino Sarmiento. Pero acá les habla de las grafías, de los grafemas K, W, no son grafemas del español y solo se usan para grafías extranjeras. Claro, cuando escuchamos WhatsApp, decimos, ¿es extranjero? Sí, es extranjero, pero hay ciertos vocablos que ya son universales. Decir WhatsApp es universal, pero los chicos al escribir te lo escriben con G, U, lo escriben como suenan a veces. El grafema K, en vez de escribir casa con C, A, S, A, te mandan un WhatsApp y te escriben K, la K y SA. Es impresionante, es como que utilizan el sonido de la letra para abreviar letras, para abreviar palabras, digo. Pero es increíble esa economía que están utilizando los pibes para escribir menos, para ocupar menos lugar en el mensaje. Pero bueno, entonces habla mucho de la K, de la W, de la C y de la Q. Pero lo que tiene en cuenta es, más abajo en el tercer párrafo, las variaciones lingüísticas. Y dice así: el alfabeto puede ser considerado desde un enfoque sincrónico como un sistema estable. Por el contrario, el sistema de correspondencias entre fonemas y grafemas está sujeto a la variación lingüística. Se puede hablar, por lo tanto, del sistema fonográfico del español del Río de la Plata. Este sistema de correspondencias fonográficas comporta relaciones biounívocas para algunos casos y relaciones multívocas para otros. La mayoría de las multivocidades son poligrafías. Por lo tanto, el código lengua gráfica del español es el código superdiferenciado respecto del fónico. Por cuestiones de economía, en la presentación utilizamos la flecha como equivalente de la expresión corresponde a. Por ejemplo, grafema D corresponde a fonema D. Bien, se los vamos a explicar en castellano. ¿Cómo es esto que la lengua gráfica del español es el código superdiferenciado? La otra vez, Shulamit habló del código superdiferenciado. ¿Está Shulamit? No, no está Shulamit. Hoy no está. Bien. ¿Por qué lo dejamos para esta clase? Porque justamente en esta clase vamos a ver el tema de las correspondencias, pero de cómo es estas correspondencias en el español. Y en el español más que nada, el español porteño, el español que hablamos nosotros. ¿Sí? No es que seamos porteños, nos diferenciamos en algunas cosas, pero es el
español del Río de la Plata el que hablamos, la mayoría en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿es el código superdiferenciado? ¿Por qué? En el español el código superdiferenciado es la lengua gráfica porque existe una mayor polivalencia gráfica que fónica. ¿Qué quiere decir con esto? Que a un sonido solo, le corresponden varios grafemas. Es decir, a un sonido le corresponden varias letras. En el inglés el código superdiferenciado es al revés, es el fónico, no es el gráfico. ¿Por qué? Porque a una letra le corresponden varios sonidos. ¿Sí? Entonces, el código superdiferenciado tiene que ver con esto. Por eso es difícil leer el inglés y no es tan difícil, o sí, también es difícil leer el castellano, pero es más difícil leer en inglés porque las letras no suenan de una manera, suenan de 2 o 3 maneras. Es al revés el castellano. Los sonidos se pueden escribir de 2 o 3 maneras, ¿sí? Por eso son diferentes el inglés y el castellano. Y por eso dicen que para aprender inglés no importa que vayan chiquitos porque lo que tienen que desarrollar es el oído, ¿sí? Claro, la oralidad y el saber pronunciar es muy importante en inglés, ¿sí? Porque muchos chicos aprenden inglés y hablan yes, I do. En vez de I do, en vez de decir yes, I do, dicen yes, I do. Claro, no le ponen el sonido a las letras como las letras suenan en inglés. Pero vamos a ver el tipo de correspondencias que van a tener que tener en cuenta y van a aprender en este capítulo 5. Las correspondencias son 3. Las biunívocas absolutas, noten, correspondencias biunívocas absolutas. Esa es la número 1. La número 2, biunívocas restringidas. Y entre paréntesis pongan o resueltas por el contexto. Y la número 3, casos de poligrafías puras, entre paréntesis, donde el contexto no resuelve problemas de correspondencias. Estoy admitiendo a otra compañera. Bien, esas 3 son las que vamos a ver hoy, que vendría a ser todo el capítulo 5. Bien, las biunívocas absolutas es básicamente que los grafemas y fonemas mantienen las correspondencias biunívocas de manera absoluta. Por ejemplo, la O se escribe O y el sonido es O. La U se escribe U y el sonido es U. La D se escribe el grafema D y el sonido es D y no cambia en ningún momento. La P, sonido P y no cambia. La I se escribe la letra I y el sonido es I y no cambia. Y la T suena T
y ese sonido no cambia. Y ustedes van a decir, falta la A y la E. No, la A y la E, increíblemente, por una razón que muchas veces no se presta atención, hay otro sonido A y hay otro sonido E. ¿Sí? Entonces, esto significa que en cada composición grafemática de una grafía en la que aparece cada uno de estos grafemas, aparece siempre en la fonía el fonema correspondiente según la lista y viceversa. ¿Sí? Así en las grafías choclo, hacha, hecho, bache, chiste, chupete, charro, cheque, ranchito, chuño, la ch suena chi. Entonces hay una correspondencia biunívoca y es absoluta. Es decir, que para un grafema hay un fonema. Chao. Basta. Son correspondencias absolutas. En un grafema hay un solo fonema. ¿Sí? Pero hay otras que son biunívocas restringidas, que solamente las puede resolver el contexto. Y dice así: el segundo tipo de correspondencias es una biunivocidad restringida. En este caso, el contexto funciona en distribución complementaria, ya sea en el contexto vocálico, en el contexto inicial de la palabra, intervocálico o final, o con estrategias morfofonéticas muy simples, plurales, por ejemplo. Veremos a continuación las correspondencias de este tipo. Entonces, para el sonido k, para ese sonido corresponden la Q, es decir, ese digrama que es la Q y la U, que para que suene k, va a estar acompañado de la E y de la I. Entonces, se puede decir que y ki, ¿sí? Y se va a usar la C cuando está acompañado por la A, la O y la U. Por ejemplo, K, Co y Q. ¿Sí? Carpeta, cuerpo y comando. ¿Sí? Para la Q, quiero y queremos. Entonces, el contexto vocálico va a hacer que vamos a tener que usar determinado grafema para ese fonema k. ¿Sí? Bien. Para el sonido g, 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 y muchas de la gente, de los niños, se equivocan. Por ejemplo, en vez de escribir guerra, escriben guerra. Me fui a la guerra y maté muchos soldados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el sonido g se va a usar la G sola acompañada de la A o U. Es decir, gato, gol, guante. ¿Sí? En cambio, GU se va a usar para el contexto vocálico distribuido por la E y la I. Por ejemplo, guerra, guinda, guitarra. ¿Sí? Después van a tener la U con diéresis, que ahí se nombraría, se haría sonar también la U. ¿Sí? Por ejemplo, pingüino. Claro, lleva diéresis porque hay que hacer sonar la U. Si no, los chicos leerían pinguino. ¿Sí? Bien. Para el sonido R,
rrr. Tenemos la R inicial, la R inicial, por ejemplo, ratón, Ricardo Rubén. Ricardo. Bien, Ricardo Rubén. Pero también después de la N, la S y la L. Por ejemplo, enredar, alrededor. ¿Sí? Una sola R, una sola R. Aunque el sonido sea fuerte, porque es el sonido el que le estoy diciendo, no el no, no es el sonido de la R, ¿eh? No es el de pero, es el de perro, ¿sí? Y el sonido pero con la escritura, el digrama escrito por dos R's, ¿sí? Entonces ahí sí, tiene que ser, se escribe la R, pero intervocálica. Por ejemplo, la palabra perro lleva doble R. ¿Por qué? Porque va entre medio de la E y de la O. Profe, pero va entre medio de la E y de la O y lleva una sola R. Sí, pero es el sonido el que les digo, no, ¿sí? Pero no. Les doy un caso emblemático de mis compañeras que ponen kioscos. Y me preguntan, Leandro, ¿cómo se escribe polirrubro? Depende, le digo. Depende de qué, de cómo lo quieras escribir. Podés poner poli-rubro con una sola R. Pero acordate de poner el guión. Ah, bueno. ¿Qué hacen? Escriben polirrubro. Entonces decís, ¿para qué te gastas enseñándoles cómo se escribe polirrubro si realmente lo escriben mal? Y he pasado por ese polirrubro y les he dicho, lástima que escribiste mal polirrubro. Y vuelven a hacer un cartel y lo vuelven a hacer mal. Así que, polirrubro, si lo escriben todo junto, va con dos R. ¿Sí? Dos R. Dos letras. R. Pero si lo escriben con guión, pueden poner poli y rubro. ¿Sí? Que la letra inicial, el sonido inicial, R, no lleva doble. Entonces, si ponen un guión, se consideraría un sonido inicial. Así que hasta los grandes maestros y profesores ponen un polirrubro y lo escriben mal. Así que imagínense los chicos. Bien, después, y fíjense qué interesante, vamos a hacer el sonido A y el sonido E. Que uno diría, Leandro, ¿me vas a decir que son correspondencias restringidas, la A y la E? Si la A siempre suena A, el fonema A va a sonar, el grafema A siempre suena fonema A, y el grafema A siempre va a sonar A, así que no jodas. Bueno, sí, les vamos a agregar más problemas a esto. El sonido A, según Graciela Licedo, tiene dos formas de escribirse. A y ad. A y ad. A en toda posición. Por ejemplo, Andrea tiene la A al comienzo y la A al final. En toda posición la A suena A. Pero en final de palabras cuyos plurales hacen des, dice que también suena A. ¿Será verdad? ¿Qué dije? Dije verdad. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Será verdad? ¿Cómo dijo? Será verdad.
Verdades. Estoy hablando de verdades. Estoy diciendo verdades. Ah, y no entendí. ¿Será verdad o será verdad? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Será verdad o será verdad? Es algo para discutírselo todo el día a Graciela Licedo, pero si es verdad, está bien. Pero, ¿es verdad o es verdad? Es para discutirlo. Ténganme piedad. Yo siempre digo es verdad. Cuando... Muy bien, yo también siempre digo es verdad. Pero Graciela Licedo nos vino a complicar a Marianela Fernández y a mí el, el tema de la verdad. Peor es la E, Marianela, porque si querés enojarte, vamos a estar a tu merced. Porque dice que la E, en palabras cuyos plurales hacen des, es una E. Y qué cosa rara, porque Mercedes termina en des, y Merced, yo la pronuncio la D, pero realmente cuando uno habla con esa rapidez que te da la oralidad, dije oralidad, de oralidades, puede ser que el oído escuche algo distinto, ¿sí? Pasa mucho, ¿saben cuándo pasa mucho? Cuando graban un mensaje de voz y la máquina te escribe lo que grabás, es como que escucha otra cosa. Bueno, si una computadora escucha otra cosa, imagínense que el oído humano. Entonces, el contexto es el final de palabras cuyos plurales hacen des, y el contexto es el final de palabras cuyos plurales hacen des para la A y para la E. ¿Sí? Suenan, según Alicedo, suenan A y suenan E. Pero realmente sí que es totalmente discutible. Bien, después está la I, que puede escribirse la I latina y la Y. ¿Y la Y cuándo suena ahí? Cuando es una conjunción copulativa o al final de las palabras. Fíjense qué interesante, porque tomé hace una semana un curso nuevo y dije, Yara, y me dice la chica, no, profe, es Yara. Ah, perdón. Y ni siquiera pensé en esto, ¿no? Pero dice conjunción copulativa o final de la palabra. Yara, Yara se llama, Yara, con Y al principio. Y, y ahí te pones a pensar que a Graciela Licedo le faltó un montón de cosas, que los nombres como Yara aparecen en el documento y decís, pero pará, piba, vos te llamás Yara. No, no, no me llamo Yara, me llamo Yara. Y me pusieron con Y. Y bueno, ¿y qué le vas a decir? Yara a la pobre piba si se llama Yara. ¿Qué le vas a decir? Que Graciela, según Graciela Licedo vos te llamás Yara. No, le tuve que decir Yara. Porque realmente ese sonido, según ella, que es la dueña del nombre, se llama Yara. Nos complicó a Graciela Licedo y a mí. Pero bueno, entonces, esas correspondencias restringidas las resuelve el contexto, en algunas ocasiones, menos a Yara y a Yara. Pero
tenemos otro caso de poligrafías puras en donde el contexto no resuelve el problema. Y acá tenemos un problema que no es resuelto por el contexto y es el tercer tipo de correspondencia. Y es complicado porque acá el contexto no lo puede resolver, ¿sí? Entonces el sonido B, la B larga y la B corta, en cualquier contexto vocálico, inicial o intervocálico, y por más que ustedes digan MB, pero también hay NB, enviar, embarazada, suenan prácticamente iguales, ¿sí? Yo les digo que el tema de aislar sonidos, cuando uno está muy atento y pronuncia pausadamente, sí, puede decodificar sonidos magníficamente, pero cuando uno empieza a hablar un poco más rápido, es un poco más problemático. Bien, después está el sonido sh, sh, que ustedes los van a ver que está entre barras, como el sonido, parece una Z. Y por eso muchas veces cuando uno lee este material se confunde, pero claro, el sonido es distinto a la letra. Entonces el sonido sh puede ser representado por una y, el y o eye ante a, e, i, o, u, ya, ye, yi, yo, yu, pero el sonido y de sh, la y, también se puede ya, ye, yi, yo, yu. Y Como el por ejemplo sonido, lluvia, que nosotros lo decimos, tipo, lo decimos lluvia como si fuese con Y, pero en realidad es lluvia. Y siempre está claro, eso de que si lluvia o lluvia o... es que tiene que ver con las variedades lingüísticas y con las regiones en donde hablamos. Si los cordobeses te dicen lluvia, y nosotros decimos lluvia, ¿sí? Nosotros decimos yo y se escribe con la Y, la Y. Los cordobeses dicen yo y también te lo escriben con la Y y la Y. Pero la región va cambiando. Y otra letra que suena sh, es la G. Por ejemplo, en garage, en el italianismo, China, chino, o en el anglicismo, shin, o el galicismo, chile, ¿sí? Entonces, para un sonido hay tres grafías, tres maneras de escribir. ¿Cómo no van a tener problemas para escribir los chicos? ¿Cómo no van a tener errores de ortografía los chicos si el código súper diferenciado es la poligrafía? O sea, hay muchas escrituras para el mismo sonido. Y acá hay un ejemplo que también lo tienen que tener en cuenta. El sonido, como el de la J, ¿vieron? Bueno, se escribe, está entre barras y es una X grande, ¿sí? Tengan en cuenta que no suena a X como le hacemos el sonido nosotros. El sonido es y la se puede escribir como J, como G y como X, ¿sí? Entonces, ja, je, ji, jo, con la J. Con la G solamente podemos decir G y Ji. No podemos decir ja con la G. Si no, yo diría garrón en vez de jarrón. ¿Sí? Si yo quisiera poner jarrón y pongo la G, estoy diciendo garrón. Y los chicos cometen ese error. Entonces, podemos decir gente y gil o gigante. Pero no podemos decir jarrón. Si no, estaríamos poniendo garrón. ¿Sí? Y la X, pero la X posta, que como México. Se escribe México
pero suena México. Bien. Así sucesivamente nosotros en el español nos complicamos. ¿Sí? Y este caso de poligrafías puras, hacen que se nos complique mucho. También está el sonido x, 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 que se puede escribir X como axioma, se puede escribir doble C como acción, se puede escribir XC como excelente, y se puede escribir CZ como eczema. Entonces, fíjense esta poligrafía, estas maneras de escribir diferentes, estos distintos grafemas para, por ejemplo, en el sonido x, hay 4 grafemas para un solo fonema. ¿Sí? Un solo fonema, 4 grafemas. Fíjense si no tienen muchas posibilidades de equivocarse los chicos al escribir. Sí que tienen, muchísimas. ¿Sí? Bien. Después está el sonido S, que también tiene varios grafemas. Por ejemplo, con la C, se puede escribir C, sí, con la X, con la Z y con la S. ¿Sí? Entonces el sonido S tiene 4 grafemas. Bien, esto es el caso de las poligrafías puras. Después, finalmente en el capítulo 6, van a tener el tema de discusión didáctica. Y la discusión didáctica va a tratar de cómo enseñar la ortografía. Y Graciela Licedo va a decir que hay que enseñar, pero no con reglas ortográficas, siendo repetitivos, sino que hay que hacer una enseñanza y hay que tener estrategias de enseñanzas críticas a través del razonamiento, del pensamiento, de hacerlos reflexionar. Yo siempre a mis estudiantes los hago reflexionar. Ah, ¿te llamás Gastón? No, profe Gastón. No, vos te llamás Gastón, sí. Acá escribiste Gastón. Ah, bueno, me equivoqué. Soy Gastón. Ah, ¿sos Gastón o Gastón? No, Gastón. ¿Y vos te llamás Lucia o Lucía? No, Lucía. Ah, pero vos escribís siempre Lucia. No, no, profe, yo me llamo Lucía. Ah, bueno. Pero tengan en cuenta la diferencia entre Lucia y Lucía. ¿Sí? Y Profe, yo así. me llamo Lucía y nunca pongo